parte de la introducción al derecho y esta noche vamos a hablar sobre la norma jurídica. Una norma jurídica es una regla creada para organizar el comportamiento social en función de los deberes y derechos de los ciudadanos. Se caracteriza por su función sancionatoria, es decir, debe ser cumplida porque de lo contrario acarrea una sanción o castigo. A su vez, las normas jurídicas están compuestas por dos elementos esenciales. El supuesto de hecho es la conducta, situación o evento hipotético que necesita una regulación, y la consecuencia jurídica es la sanción que se prevé en caso de que ese evento hipotético se cumpla. Por ejemplo, una ordenanza municipal que regula la contaminación sónica de los locales nocturnos, el supuesto de hecho sería la posibilidad de que un local nocturno genere un ruido excesivo, mientras que la consecuencia jurídica sería el castigo previsto para ese hecho. Las normas jurídicas se caracterizan por ser heterónomas. Significa que la norma es impuesta por una persona o organismo externo al sujeto que debe cumplirla, independientemente de si está o no de acuerdo con ella. Por ejemplo, cuando en un país se crea un nuevo impuesto, las personas o empresas a quienes le corresponde pagar el impuesto deben cumplir su obligación, aunque estén en contra de esa norma. Coercible quiere decir que el cumplimiento de las normas se obliga a través de sanciones. Además, las autoridades pueden recurrir a la fuerza. Un ejemplo es cuando una persona irrumpe en una propiedad privada. Al cometer este delito automáticamente tiene una sanción, pero además las fuerzas policiales pueden desalojarla haciendo uso de la fuerza en caso de que se llegue a salir. Bilaterales. Toda norma jurídica tendrá siempre dos partes: el sujeto o evento al quien se señala la norma y el organismo que se encarga de que ésta se cumpla. Por ejemplo, en la ley de tránsito, quienes están sujetos a la norma son los conductores y los peatones, mientras que las autoridades viales son las responsables de velar por su cumplimiento. Las normas jurídicas tienen múltiples clasificaciones según sus diversos criterios y autores, en función de la voluntad del individuo, es decir, dependiendo de lo que establezca de cada a las personas. Podemos hablar de normas imperativas, que son aquellas que obligan a un comportamiento determinado sin importar la voluntad del individuo, como las leyes penales. Las normas dispositivas, aquellas que obligan a un comportamiento determinado siempre y cuando no haya una voluntad expresa contraria. Y las normas interpretativas, que son aquellas que determinan o interpretan eventos o textos jurídicos tomando en consideración lo establecido por la ley. Otra clasificación de las normas jurídicas, pudiéramos mencionar que en el siglo XX los juristas europeos Hans Kelsen y Eberhard propusieron sistemas de clasificación de las normas jurídicas. Por un lado, la pirámide de Kelsen, y por otro lado, la clasificación hartiana. La pirámide de Kelsen es un sistema creado por este jurista austriaco, considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Según esta estructura en forma de pirámide, las normas jurídicas se ordenan en función de su jerarquía. La norma más importante, que es la que se encuentra en la cúspide de la pirámide, es la Constitución de los Estados. La pirámide de Kelsen refleja la legitimidad de la Constitución como norma jurídica fundamental y muestra cómo el resto de las normas derivan de ella. Por lo tanto, no pueden existir normas que contraigan lo que está estipulado en la Carta Magna, porque se considera la fuente de todas las demás normas. En 1961, el jurista inglés y filósofo del derecho Eberhard propuso en su libro The Concept of Law una clasificación de las normas jurídicas en dos grandes categorías: las normas primarias, que son las que regulan la conducta humana, las leyes de tránsito o el Código Penal son ejemplos de algunas de estas normas, y las normas secundarias, que son las que son creadas para determinar cómo se van a llevar a cabo las normas primarias, es decir, establecen las potestades de las instituciones encargadas de crear las leyes. Por ejemplo, las normas que regulan el funcionamiento del Congreso. Las normas jurídicas y morales tienen en común su función reguladora de la conducta social. De hecho, muchas normas jurídicas tienen su origen en normas morales. No pagar las deudas, por ejemplo, no solo tiene una penalización moral, la pérdida de la confianza y el señalamiento social, sino que también pueden acarrear sanciones legales. Aunque ambos tipos de normas permitan o prohíban ciertos comportamientos, solo las normas jurídicas son de cumplimiento obligatorio para evitar una sanción. Las normas morales no son obligatorias, dependen del libre albedrío y la sanción no tiene consecuencias legales. Son fuentes del derecho todas aquellas de donde se origina el derecho y las normas que se aplican a las personas. El término se vale del sentido metafórico de la palabra fuente, que indica el lugar de donde se nace el agua, es decir, evoca su origen. Se considera fuente del derecho todos aquellos actos y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular las acciones y comportamientos de las personas. Ejemplo de ello es la costumbre y la religión, que establecían códigos de conducta para afianzar los buenos hábitos y evitar los vicios. Actualmente las fuentes del derecho surgen en los órganos públicos y de determinados procedimientos.
Para ello se toma en cuenta las expectativas pasadas para crear e implementar un sistema de derecho acorde a las necesidades jurídicas del presente. Las fuentes del derecho se definen según sus antecedentes. Pueden provenir del derecho natural, que sostiene que la moral y la justicia son inalienables al ser humano; el derecho escrito, constituido por los documentos que establecen una regla de conducta de carácter obligatorio; y el derecho anglosajón o common law, basado en la jurisprudencia a partir de sus antecedentes. Podemos clasificar las fuentes del derecho como formales, materiales o reales e históricas. Son fuentes formales del derecho los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con esta, como por ejemplo la legislación y la doctrina. También lo son las costumbres y la jurisprudencia, que consisten en los procesos de creación de las leyes, sus modos de empleo, alcances y funcionamiento. Las fuentes formales del derecho son la legislación, la costumbre, la jurisprudencia. Las fuentes materiales o fuentes reales toman en cuenta la realidad social de un país o comunidad para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico. Estas leyes o normativas pueden ser creadas a través de las autoridades u organismos autorizados para ello, como por ejemplo el Parlamento o las Asambleas Nacionales de los países. En este sentido, las leyes se formulan considerando la realidad económica, política, social, cultural, histórica, religiosa, riqueza natural y geográfica de un país. La fuente histórica se refiere a todos los documentos, obras literarias, tratados científicos o testimonios de carácter jurídico o no, que evidencian cómo los pueblos o comunidades se organizaban y establecían normas. Estas normas son las que ahora sirven de ejemplo para la creación de las nuevas leyes. Dos de esos ejemplos son el Código de Hammurabi de la antigua Mesopotamia o la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Las fuentes del derecho, según su jerarquía. Para entender mejor las fuentes del derecho, también es importante comprender cómo éstas interactúan entre sí dentro de un marco jurídico específico en función de su importancia y su rango. La importancia y el rango de cada una será fundamental para aplicar o crear leyes normativas o de establecer sentencias, de allí que existan leyes que pueden generar prelación, entre otras. La Constitución. En la mayoría de los países, la Constitución es el texto de carácter jurídico con mayor relevancia e importancia, ya que contiene un conjunto de leyes fundamentales que se aplican en un país y de las cuales pueden derivar otras de menor rango o alcance. Los tratados internacionales, las leyes formales, la jurisprudencia, las costumbres. Vamos a hablar ahora de la aplicación retroactiva de la ley. La aplicación retroactiva es aquella que se da a los hechos, relaciones y situaciones que tuvieran lugar antes del momento en que entre en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Esta modalidad se basa en un principio jurídico en cuya virtud las normas se proyectan hacia el pasado cuando señalan condiciones más favorables o benignas para el sujeto. Esta aplicación retroactiva reconoce dos modalidades, que es la aplicación retroactiva restitutiva y la aplicación retroactiva ordinaria. En el caso de la aplicación ordinaria, es aquel caso en el que la aplicación de la norma se hace de manera relativa. Esto quiere decir que modifica de manera parcial los hechos, relaciones o situaciones, lo que significa que puede modificar actuaciones anteriores al momento del punto de quiebre de la norma, pero salvo las sentencias judiciales que hayan pasado en calidad de cosas juzgadas. Veamos ahora el proceso de la creación de las leyes en Venezuela. Este proceso se halla determinado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde los artículos 202 al artículo 215. Las leyes pueden originarse por la Asamblea Nacional, por la iniciativa de un diputado, por la iniciativa de la sociedad civil o también por el Poder Ejecutivo, entre otros entes. Los proyectos de ley recibirán dos discusiones. El primero, de exposición de motivos, y el segundo, de la comisión directamente relacionada con la materia objeto de ley, quienes consultarán a los órganos del Estado, a los ciudadanos y a las sociedades organizadas para oír sus opiniones. El presidente de la Asamblea Nacional declarará sancionada la ley, decreta y emite por duplicado la redacción final al presidente de la República a los fines de su promulgación. El presidente de la República podrá solicitar la modificación de algunas disposiciones si lo considera relevante y luego aplica la sanción a la ley o a parte de ella. La Asamblea Nacional, por mayoría absoluta de los diputados, decidirá acerca de los aspectos planteados por el presidente y la remitirá nuevamente para su promulgación. La ley quedará promulgada al publicarse el cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.